Buenas noches. Qué gusto verlo, hermano. Hola, muñeco. Hola. Qué gusto verles. Bueno, hermanos, pasen a sentarse porque vamos a empezar. Tal vez si alguien nos hace favor de ver ahí la puerta, que no nos la dejen abierta para nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, que sepan que no tenemos luz, entonces estamos con la planta. Pero qué gusto que estemos ya reunidos acá, hermanos, bienvenidos y qué gusto que podamos tener este tiempo de estudiar juntos la palabra del Señor. Hoy terminamos la sección de la profecía contra las naciones vecinas a Israel, las naciones que tenían una relación directa o indirecta ahí en Israel. Y hoy vamos a concluir algunas cosas importantes y les voy a dar algunas pequeñas pinceladas de cositas escatológicas porque no se dicen acá, pero que son importantes. Así que nuestro estudio hoy, estudio número 43, Ezequiel 32, vamos a ver todo el capítulo del estudio 42, siendo hoy 12 de mayo del 2026. Pero antes de empezar vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por el gusto de estar acá reunidos. Gracias por la presencia de mis queridos hermanos. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Y por los amigos y hermanos que nos ven en las redes sociales, te ruego, Señor, que este estudio sea de bendición también para cada uno de los que oigan, como lo ha sido para mí. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a estudiar Ezequiel capítulo 32 y recuerden que este es el último capítulo de las profecías contra las naciones. 7 naciones de las cuales habla el Señor a través de Ezequiel. Y una cosa que es interesante, hermanos, y que tienen todas estas naciones en común con el territorio de hoy, no es su raza, no es su idioma. Lo único que tienen en común es su religión predominante en estas naciones, el Islam. Es lo único que tienen en común hoy. En aquel entonces ni la religión ni la raza. Los egipcios no son árabes, los árabes no son persas, no son sidonios. Son muy diferentes ellos en cultura. Sin embargo, la Biblia los pone desde siempre juntos. Desde ahí vamos a ver unos pasajes interesantes hoy. Y hoy tienen una cosa en común: son predominantemente musulmanes. Entonces, son datos para que estemos alertas para ver. Muy bien, así que llegamos al final, hermanos. Vamos a tratar, no se asusten de lo largo del capítulo. Mucho en este capítulo son énfasis en que el Señor va a destruir Egipto por el orgullo de Faraón, el orgullo de la nación también. Y hay lecciones para nosotros muy importantes en este capítulo que esperemos que podamos nosotros también llevar a la práctica. Muy bien. Entonces dice así el versículo 1. Aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hemos visto, hermanos, cómo cada vez las fechas se acercan más a la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, aquí ya fue destruido Jerusalén, solo que los oyentes de Ezequiel no lo saben todavía. Aquí ya pasaron entre 6 a 8 meses de que Jerusalén fue destruido. Estamos hablando más o menos, según los historiadores, y les cuento de que coinciden muy bien los historiadores seculares, si les llamamos de alguna manera, y los teólogos, porque son fechas muy bien documentadas históricamente, arqueológicamente, así que no hay tantas dudas. No hay dudas realmente. Entonces,
Aquí estamos hablando de más o menos un 3 de marzo del 585. Más o menos unos 6 o 8 meses después de la destrucción de Jerusalén. Bueno, ¿por qué de la destrucción de Jerusalén no estamos tan seguros? Bueno, porque el dato ahí sí nos viene puramente del calendario hebreo, que es un calendario lunar que tiene algunos pequeños desfases históricos con nuestro calendario que es solar, y por supuesto también algunas pérdidas de algunos años en el conteo de nuestro calendario. Entonces ahí es donde hay un pequeño desfase, pero más o menos unos 6 a 8 meses después de la destrucción de Jerusalén. En el capítulo 33 vamos a ver cuando le llega la noticia a los exiliados allá en Caldea. Ahí van a recibir la noticia. Aguanten para el próximo estudio, porque ahí van a recibir la noticia. Ahora, nosotros estudiando para atrás, pues ya sabemos que Ezequiel está diciendo esto cuando Jerusalén ya fue destruido. Si ustedes quieren el dato más exacto, pues Jerusalén cayó entre julio y agosto del 586 antes de Cristo, en el mes de Tamuz, en el calendario hebreo. Ahora, noten ustedes que Dios manda a Ezequiel a hacer endechas por Faraón. Vamos a ver versículo 2. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbias las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Dios le pide a Ezequiel que haga endecha, que llore, que lamente por Faraón. Noten, hermanos, que Dios no se goza del sufrimiento de las personas, aunque estas personas hayan sido malas y hayan tomado decisiones incorrectas. Dios no se alegra, Dios se duele y le pide que el profeta represente esto, él mismo. Llora por Faraón. No nos alegra la muerte del inconverso tampoco, hermanos. Tengamos cuidado eso los cristianos. Aprendamos esas cosas, ¿verdad? Vamos a ver más detalles de eso porque va a haber más énfasis, pero también dice que las endechas sobre el rey, dile: al leoncillo de naciones eres semejante. Quiero que noten el contraste, porque Dios dice: te pareces a un leoncillo de naciones y eres como el dragón de los mares. Ahora, hemos visto que la palabra aquí, dragón, es más correcto traducirla como cocodrilo, aunque el hebreo, lo que dice el hebreo es un monstruo de las aguas, un monstruo de las aguas. Por eso es de que los traductores castellanos prefirieron la palabra dragón, porque suena más monstruoso que un cocodrilo. Más para algunas culturas que están muy acostumbrados a ver cocodrilos, ¿verdad? Sin embargo, son expresiones que históricamente se han entendido a Faraón como cocodrilo, e incluso dentro de la propia forma en que se representaba Faraón dentro de la cultura egipcia era como un cocodrilo. Ahora, ¿por qué? Porque dominaba las aguas. Y noten que aquí lo que el Señor está diciendo, hermanos, es de que este monstruo marino, cuando sale de las aguas, es como que fuera un leoncito. ¿Qué está diciendo? Miren, hermanos, como que fuera un gatito. Pero ustedes pónganse cerca de un leoncito y los leoncitos se creen que son grandes fieras y rugen. Y como todos huyen, porque casi siempre a la par del leoncito va la leona, o está la manada ahí, ¿verdad? Entonces todo el mundo le teme a los leones, pero realmente Faraón es solo un como leoncito. ¿Por qué, hermanos? Lo que está diciendo Dios es: a Faraón le hubiera convenido quedarse ahí donde él dominaba, en Egipto. Recuérdense que el río Nilo representa a Egipto, donde Faraón era como un monstruo que dominaba todo su territorio. Pero aquí, cuando él sale de las aguas a querer ser protagonista en las naciones, conquistar reinos, ir a derrotar a los griegos que vivían en Europa, hermanos, Faraón
era como un leoncito, rugiendo, pero daba risa, ¿verdad? Porque él ahí no era su lugar. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Eres como dragón de los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Bueno, tengamos aquí claro que enturbiaba las aguas con tus pies y hollaba sus riberas. Esto, hermanos, se refiere a que aunque Faraón, hermanos, era un monstruo, aunque Faraón, hermanos, era un cocodrilo, ¿verdad? Bienvenidas a las hermanas. Aunque era un cocodrilo, esto de que ahí refleja que a las orillas del río Nilo había actividad, hermanos. Había actividad, había agricultura, y eso es lo que pasaba en Egipto. Cuando venían las grandes torrentadas invernales en Egipto, Ezequiel 32, 2, traía muchos lodos, el agua venía muy revuelta, pero dejaba una gran riqueza para las plantaciones, para la producción de granos. Recuerden ustedes, hermanos, que en la antigüedad incluso los romanos le llamaban a Egipto el gran productor de grano de Roma. Y es que Egipto era poderosísima en esto, pero Dios lo que está diciendo aquí es que eso se va a acabar, porque dejó de ser el cocodrilo, se volvió un leoncito. Las naciones al verlo ríen, porque ruge como que fuera un gran león, pero es apenas un leoncito. Ahí debió haberse quedado. 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. En otras palabras, a través de mucha gente que es realmente yo los voy a enviar, voy a tirar una red sobre este cocodrilo y lo vamos a cazar y lo vamos a sacar de las aguas. 4. Y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. En otras palabras, las naciones van a hacer un festín de este cocodrilo, van a llegar a comérselo. ¿Entendamos eso? Es lo que le va a pasar a Faraón por su gran soberbia. Y a Egipto por haberle prometido a Israel ayuda que no le dio. Vamos a ver más adelante. Dice el 5, pondré tus carnes sobre los montes y llenaré los valles de tus cadáveres. O sea, la suerte de Egipto, hermanos, no es suerte, ¿verdad? Me refiero al destino, lo que les va a acontecer es de que van a tener una gran pérdida de vidas humanas en estas guerras a la que viene Nabucodonosor ya pronto. 6, y regaré de tu sangre toda la sangre de la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Hablando, hermanos, de una forma muy explícita de la gran mortandad que va a haber. 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. O sea, va a haber una gran oscuridad cuando esto pase. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se va a ver el sol, ni la luna, ni las estrellas? La razón, hermanos, es de que todo esto, miremos el 8 también dice, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. O sea, lo que pasa, hermanos, es de que estos que van a invadir Egipto la van a quemar la nación, al punto que, no sé si ustedes han estado en algún lugar donde hay un incendio o donde están rozando y las llamas y sale el humo, hermanos, no se ve nada, no se ve para allá, no se ve para el cielo, el humo oscurece todo. Entonces, lo que Dios está diciendo, hermanos, es la gran destrucción que habrá sobre la tierra. Entonces, Dios dice claramente eso, dice al final del 8, dice Jehová el Señor, este es un decreto, aunque son naciones las que van allá, y se le llaman naciones porque son muchos pueblos los que van bajo el comando de Nabucodonosor, aunque son muchos, hermanos, Dios es el que decretó esto, lo decretó Jehová el Señor.
Y el nombre Jehová aquí que está escrito es Yod-Heh-Vav-Hei, que son las 4 letras hebreas de las cuales no estamos tan seguros cómo es el nombre del Señor. El día que el Señor vendrá, hermanos, a juzgar a las naciones y que es futuro a nosotros, también va a ser un día en donde va a ser nublado, se va a oscurecer la tierra por la destrucción que habrá en las naciones. Y eso es importante ver acá una cierta alusión a la destrucción futura, en el día del Señor. Vamos a tocar un poquitito de eso. 9. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Miren, hermanos, esto es, pero a mí me explotó la cabeza cuando vi esto, porque lo mismo dijo de Tiro. ¿Se recuerdan cuando dice que y las naciones lamentarán? Dice, porque había comercio, había mucho con ellos. Aquí también dice que la tristeza será de muchas razones por las que los pueblos van a llorar. Entristeceré el corazón de muchos pueblos porque van a ver a los egipcios llevarse en cautiverio. Hermanos, ¿por qué aquí todos lloran? Cuando Tiro fue destruido, todos lloraron, pero cuando Judá fue cautivado, todos aplaudían, todos celebraban. Cuando Judá fue llevado al cautiverio, cuando la ciudad estaba a punto de caer, hermanos, las naciones decían: ¡Ea! ¡Cayeron! ¡Se acabó Israel! ¡Se acabó Israel! Hermanos, las naciones celebraban. En cambio, estos que eran terriblemente malos, conquistaban otras naciones, peleaban entre ellos. Judá solo se defendía. Sin embargo, las naciones aplaudieron cuando Israel cayó. La última ciudad israelita, Jerusalén, que en ese tiempo ya era un reino aparte. La gente se alegra. Hermanos, nada diferente, ¿verdad? El tiempo de hoy. Nada diferente. Si le pasa algo malo a Israel, cae la gente feliz, celebran en las calles, se regalan dulces. Muchas naciones, sobre todo las naciones aquí de las cuales se está hablando que ha caído juicio en este ejemplo, hoy hicieron lo mismo. Cuando invadieron Israel, cuando se llevaron más de 1,200 cautivos, cuando mataron más de 2,000 personas de forma salvaje, matando niños, matando mujeres, violándolas, el mundo celebró, y los que no celebraron no dijeron nada tampoco. Pero Israel sacó su primer ataque de defensa buscando rescatar y el mundo explotó en cólera. No ha cambiado. El odio hacia el pueblo de Dios va a persistir y va a multiplicarse. Yo les suplico, hermanos, que no entre por ustedes. Que no entre por ustedes, se lo suplico. ¿Por quién? Por ustedes. Por ustedes. Porque vean aquí el ejemplo de que lo que le pasa a los que no aman a Israel. Esto no es un juego. ¿Y ellos quién son? El pueblo que Dios escogió. Pero ellos no son ni creyentes, tristemente no son ni creyentes. Hermanos, la gente de esa época, ¿ustedes creen que era muy espiritual? No. Precisamente por eso Dios permitió también el dolor que tenían. Pero noten, hermanos, cómo la cosa no ha cambiado. Y eso no solo es con Israel, es con todo lo que ama al Dios verdadero. Miren, hermanos, va a llegar un momento en el que la iglesia va a ser arrebatada y el mundo no nos va a extrañar. El mundo va a celebrar que al fin se libra de nosotros, somos un tropiezo en el camino, para que toda la maldad de la humanidad se salga de control. Eso no es raro. El mundo no ama a lo de Cristo, el mundo solo ama a lo suyo. Por eso es de que aquí las naciones lloraron por Egipto, lloraron por Tiro, se alegraron por Jerusalén. Miren, hermanos, si a la iglesia hoy le pasa algo, la gente lo celebra. Si hay un tropiezo de un pastor y cae en algún problema espiritual, en algún pecado
o en alguna calamidad, el mundo lo celebra, se burla, pero que le pase a uno de ellos, el mundo llora. No es mi opinión. Véanlo, hermanos y hermanos que nos ven en las redes sociales, tengamos cuidado de esto. Y por eso les dije, hermanos, de que vieran al principio cómo también eso no aplica a nosotros. ¿Saben por qué? Miren cómo Dios a Ezequiel le pidió: llora por Faraón. Nosotros no debemos ser iguales. Si habían judíos allá en Quebar oyendo de que Egipto cae, ellos también no deben alegrarse de que Egipto caiga. También deben llorar por ellos, por las razones correctas. Nos da tristeza que gente que no conoce al Señor cae en calamidad. Nos debe dar tristeza, hermanos. Si nuestros enemigos políticos, en el sentido que no creemos igual, ¿verdad? No que los tratemos como enemigos. No debemos ser enemigos de los que no creen como nosotros, no. Pero si a nuestros líderes políticos les pasa algo malo, hermanos, miren, debemos dolernos de las personas. No sé si a ustedes les comentaba que una conocida mía, porque cuando yo estudié medicina era líder muy activa de política, y yo la conocí personalmente porque ella me invitó a ser parte de su movimiento, porque nos invitaron a todos los líderes. Yo era líder de una célula cristiana, ¿verdad? Pero al fin y al cabo uno lleva gente, entonces lo invitaron también. Mirá, bueno, esta famosa política, hija de una persona que fue asesinada en tiempo de la guerrilla y llegó a ser ministra de salud en tiempo de Jimmy Morales, se enfermó gravemente, hermanos. Y por supuesto, ella no se trató acá, fue a los mejores hospitales en los Estados Unidos y falleció. Y no les digo por una falsa humildad, me dio mucha tristeza. Yo no compartía absolutamente una pizca de situación política, de entendimiento político con esta persona, pero nunca le desearía la muerte. Y me dolió muchísimo que ella muriera. Y así debemos ser los creyentes. No nos debemos alegrar porque las personas en las cuales no estamos de acuerdo mueran o les pase algo malo, ni nuestros enemigos que realmente desean nuestra muerte. Nosotros no debemos alegrarnos. Por eso, hermanos, es tan difícil meterse a guerras con gente que no tiene los mismos valores que nosotros. Hermanos, porque haga lo que usted haga en una guerra, usted va a tratar de mantener su ética lo más que pueda, pero su enemigo no tiene esa ética. Su enemigo va a estar dispuesto a usar de todas las artimañas posibles y usted va a estar siempre en desventaja porque usted sí tiene temor de Dios. Por eso el creyente no debe meterse a pleitos, hermanos, serios con inconversos. Haga las paces lo antes posible, apártese, usted va a perder. Bueno, delante del Señor no, pero aquí, hermanos, porque usted no va a poder usar los recursos que una persona que no tiene temor de Dios va a usar. Usted no va a poder, porque hay personas que van a estar dispuestas a matarlo sin ningún cargo de conciencia. Y esto no es broma. En las noticias se ha visto cada vez más de que una persona le gritó a otra porque se pasó mal, se rebasó, y que hizo mal, no solo hizo mal, se baja y le dispara al que le bocinó por una razón correcta. No, hermanos, sea sabio. No es que no saben quién soy yo. Mire, hermano, si con eso usted está diciendo que es capaz de usar de las mismas cosas que hacen los inconversos, cuidado, porque ahí ya no solo usted va a ser el problema, ya no solo su enemigo va a ser el problema, sino hasta Dios mismo va a estar en contra de usted por estar usando de artimañas. Hermano, ¿ustedes creen que Israel no pudo hacer desaparecer del mapa a Gaza en cuestión de minutos, sin problema, sin meter al ejército, ¿sí? Destruyéndolo completamente? Fácil, pero hay temor de Dios. ¿De todos? No de todos, pero es un ejército diferente. ¿Ustedes creen que Estados Unidos no puede hacer desaparecer Irán por completo? No se puede.
¿Por qué la guerra no siguió? No se puede. Tendrían que morir mucha gente inocente. Y la ética de ese ejército no es la ética. La ética de estas personas ahí, hermanos, están dispuestos a que maten a sus mujeres, a sus hijos, no les importa. No le dan el valor a la vida que otras personas. Cuidado con quién se mete. Por eso yo personalmente no estaba muy contento que fuera Israel y Estados Unidos a la guerra de Irán. No se puede ganar ahí. Y si se puede ganar, va a ser a costas de mucho dolor de mucha gente. Y el que hizo lo bueno, lo van a ver mal de todas maneras. Siempre. Así es. Piense usted en aquel chihuahua ladrándole. Me pasa ahí en mi casa. El chihuahua le ladra y le ladra al perro grande que tenemos, ¿verdad? Al perro, al pastor alemán que tenemos. Y lo muerde y a veces se atreve a morderle las patas. El perro solo se volteó y le sacó un ojo, hermanos. Y solo defendiéndose. Pregúntenle cómo le cayó al perro. Y él solo se defendió. Y miren, es una mala comparación, pero así pasa. Hermano, aprenda usted de eso. Usted tiene un enemigo y se va a ir a la guerra con él, lo va a denunciar o va a pelear. Cuidado. Hay gente que está dispuesta a hacer cosas que a usted no le pasan ni por la mente. Así pasa. 10. Y dejaré atónito por ti a muchos pueblos, y a sus reyes tendrán horror grande a causa de ti. Cuando haga resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de su caída. Y es que cuando vean a esta gran nación y potencia caer, hermanos, cuando vean ahí, a todos les va a dar miedo también. Si cayó Egipto, ¿cómo no puede caer una nación pequeña? 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. Entonces le aclara a los lectores y a los que están oyendo: el rey de Babilonia viene, y no hay duda. El rey de Babilonia apenas está reorganizando su ejército allá, que acaba de invadir Jerusalén y ya la tomó. Ahorita ya va. 12. Con espadas de fuertes haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. El poderoso ejército de Nabucodonosor, como les decía antes, conformado de muchas naciones que él ya conquistó y que lleva a su gente ahí como parte de su ejército. Y él era un estratega militar, se llevó a la gente más hábil, les prometía cosas. Ustedes son buenos generales, vayan conmigo a la guerra, vamos, y ustedes van a tener un trato diferente ahora que fueron conquistados. La gente iba, servía a Nabucodonosor, quería cambiar, quería ser un esclavo de mejor categoría. 13. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más la enturbiarán de pie de hombre, ni de pezuña de bestia la enturbiará. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a haber vacas en las riberas del río, ya no van a haber animalitos ahí creciendo, ya no va a haber gente sacando pescado, ya no se van a enturbiar las aguas. ¡Ay, qué bonito! No, ya nadie va a ver ahí trabajándolo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es como que yo les dijera: y allá hay un hotel y vieran bonito, ni un alma hay ahí. ¿Qué dirá el dueño del hotel? No hay nadie. ¡Qué bonito! Bueno, qué bonito si usted es el único huésped, ¿verdad? El hotelito para usted solo. Bueno, no. Para Egipto esto significaba que ya no iban a poder seguir en su desarrollo económico. Dice 14. Entonces haré asentarse sus aguas y haré correr sus ríos como aceite, dice el Jehová el Señor. Miren, de esto han dicho mucho, hablando de que posiblemente Egipto tiene grandes fuentes de petróleo, y bueno, Egipto tiene petróleo, pero no es de los que más tiene. No, aguas como aceite es que en las riberas, en los ríos, en donde están trabajando, pescando, se hacen bultos de agua, entonces el agua se ve como que va, pero cuando ya no hay actividad, el agua va quitando el sedimento, de ahí se ve clara, se ve que va suavemente, porque ya no hay humanos ahí metidos. Qué bonito, no, están en pobreza.
15. Cuando suele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada, es el 15, hermanos, de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Ahora, tarde para Egipto, pues no para todos. Las personas ahí que en el cautiverio ven esto y reconocen que hay una llamada de atención severa de parte de Dios, pueden pedirle a Dios ser rescatados y posiblemente tal vez no sean quitados de su problema militar con Babilonia, pero puedan alcanzar misericordia del Dios verdadero. Hermanos, otra llamada a nosotros. Cuando usted vea personas pasando calamidades terribles y vea las razones por las que son, hermano, tome ejemplo para usted de qué no hacer. Y reconozca que Dios es Dios. Reconozca que Dios es Dios. Bueno, dice que cuando suele la tierra de Egipto, la tierra quede despojada de todo cuanto hay en ella. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Los moradores de Egipto tienen que recordar que, que Jehová es el que les está en contra de ellos porque fueron báculo de caña. ¿Se recuerdan? A Israel. Ese fue el reproche inicial. ¿Qué quería decir eso? Que Egipto se comprometió a ayudar a Judá, ya no fue. Y hermanos, vean cómo Dios defiende a su pueblo. Vean cómo Dios defiende a su pueblo. Y lo sigue haciendo. Miren, hermanos, si ustedes vieran la cantidad de milagros que pasaron en los últimos 2 conflictos más severos. Cuando Irán tiró, hermanos, cientos de misiles, las baterías de Israel, que el Iron Dome y todos estos deteniendo la onda de David y todos los que tienen ahí para interceptarlos ya no se daban abasto. Empezaron a pasar. Cayeron algunos en Tel Aviv, ninguno muerto. Ninguno muerto. Caían en el desierto. ¿Y saben qué es lo triste? En una de esas, una niña beduina árabe es la que murió. Ahí caían. Yo me alegro. No me alegro. Lo que estoy diciendo es que estos en su odio no les importa si eso caía incluso sobre los propios musulmanes que viven en Israel, no les importan. Por supuesto, algunos me dicen, sí, es que la mayoría corrijo. Todos los musulmanes que viven en Israel son sunís, ahí no hay chiitas, que son los de Irán. Los de Irán son otro grupo de musulmanes y verdaderamente no les importa, hermanos, que mueran musulmanes sunís. Si ustedes vieran la cantidad de milagros que se dieron ahí, increíbles. Dice el 16, esta es la endecha y la cantarán, las hijas de las naciones la cantarán, endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Miren, hermanos, a las naciones les dolió tanto que hasta van a hacer canciones de luto por Egipto. De Israel y que muere Judá, todavía oímos las carcajadas y las danzas de júbilo de que cayó Jerusalén. No de Egipto. El mundo, hermanos, se duele de los suyos y odia lo que es de Dios. 17. Aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez, ¿qué fecha es esta? Apenas 17 de marzo, más o menos, o sea, pasó ni un mes de la profecía que acabamos de leer. Siempre más o menos a finales de marzo o posiblemente inicios de abril del 585 a.C. ya cayó Jerusalén. O sea, apenas unos meses después de la primera profecía que acabamos de leer. Y esta es la última profecía contra Egipto. No se preocupen, ya no vamos a hablar mucho de esto, pero se va a tener que tocar alusivamente por cosas que vamos a leer en los capítulos más adelante. 18. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Y aquí viene, hermanos,
un tour personal que Dios le va a dar a Faraón en el Seol. Faraón va a entrar a ver quiénes están ahí. Faraón va a darse cuenta de lo que hay ahí abajo. Abajo, bueno, es una forma metafórica de hablar y la Biblia la usa. Esta sección, hermanos, del capítulo, todo el capítulo es extraño, pero esta que vamos a empezar a ver ahorita, los teólogos la clasifican como uno de los pasajes más raros de la Biblia. Difícil, hermanos. De antemano les digo, voy a decirles lo que logramos ver ahí como ejemplos en la Escritura, pero es un pasaje difícil. Y cuando nos metemos a ver cosas que hay en el Seol, hermanos, que el Seol es el lugar a donde van las almas a esperar a ser juzgadas. Ahí ya no vamos los creyentes cuando morimos. Cristo al morir se llevó a los creyentes al cielo a esperar ser juzgados. A los inconversos sí los dejó en el Seol y siguen estando en el Seol, en el lugar donde están las almas esperando a ser juzgadas. Pero el Seol, hermanos, es un lugar que está fuera de la realidad física nuestra. Es una dimensión diferente. Cuando nos acercamos a ver esas cosas, hay mucho que tomar en cuenta. Y no los quiero confundir, pero quiero que por favor, a la hora que ustedes oigan de que esto pasa en el Seol, primero tienen que saber, en el Seol no hay tiempo. Lo que vamos a entrar a ver ahorita aquí, no sabemos exactamente cuándo fue, es de ahorita, viene de antes, es del futuro, porque ahí, hermanos, es una dimensión diferente a la nuestra. Ahí no existe el tiempo. Ahí está fuera de nuestra realidad y hermanos, nosotros vivimos en otro espectro de la realidad física. Entonces, solo con ese detalle ya se dan ustedes cuenta que es un poco difícil entender claramente. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos, que nos hablan de que en los últimos días se va a aumentar la ciencia. Dice que la ciencia aumentará. Muchos piensan que se refiere a los avances científicos. Puede ser, pero muchos teólogos consideran que ahí lo que está hablando es que va a aumentar el conocimiento y entendimiento de la palabra. ¿Por qué? ¿Porque los teólogos son más listos que los de antes? No, lo que pasa es que lo que les toca vivir a ellos ya les hace más sentido que a la gente de aquel entonces, porque está hablando de cosas futuras que la gente de aquel entonces no sabe de qué están hablando ni qué podría ser. No sé si me entienden. Es como que alguien del pasado viera que pasa un avión y logra ver que van personas adentro. ¿Qué va a pensar él que es eso? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, posiblemente estos pasajes que hacen alusión que en los últimos días, y yo creo que es nuestro tiempo, va a haber una comprensión mejor de la Escritura, no porque seamos más listos, sino porque las circunstancias que estamos viviendo nos permiten darnos cuenta, este es el tiempo, podría ser esto, podría ser tal cosa. Por ejemplo, en el año segundo o en el tiempo de Cristo pensaban en todas las naciones que Dios juzgó ahí. Uno decía, ¿qué tenían en común en aquel tiempo? Nada. Y vamos a ver un listado en Salmos así brevemente, pero había algo ahí que se miraba y estas naciones que hoy sí tienen algo en común, todas esas naciones, su religión. Hoy sí tienen algo en común. Son cosas diferentes que nos permiten ver desde otra perspectiva, pero bueno, veámoslo acá. 18. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto. Bueno, eso ya lo vimos. Va a bajar a la sepultura. Dice, ahí la palabra sepultura, que es la palabra hebrea Tachtiyot Eretz, que quiere decir las profundidades de la tierra, pues hace alusión al sepulcro en parte, ¿verdad? Pero también va a hablarnos del Seol, como vamos a ver más adelante. 19. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Esto es un tipo de sarcasmo. Egipto, dice, porque eres tan hermoso, posiblemente Faraón, o está hablando de todo Egipto, que pareciera que más de Faraón,
dice, desciende y hace con los circuncisos. Esta, hermanos, es una es una forma de decir de que Faraón irá a donde están los no redimidos, los no creyentes. Va a ir ahí donde están los que no tienen pacto con Dios. Esos son los incircuncisos. Independientemente que fuera un creyente o no, y que él fuera circunciso, fue a donde están los inconversos. Es como que dijera ahorita alguien, bueno, tú vas a tener el gusto de ir al infierno. Más o menos. Dice el 20, entre los muertos a espada caerá, a espada es entregado, traedlo a él y a todos sus pueblos. Ahora, aunque Faraón y Egipto van al Seol, notar que van acompañados de sus pueblos. O sea, no se refiere tanto a que Egipto poseyera a otros pueblos. Se refiere, hermanos, a que Egipto tenía en común con otras naciones su maldad, el no creer en el Dios verdadero. Ellos van al Seol. 21. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muerte a espada. Ahí Faraón empezó a encontrarse con el montón de sus colegas, por decirlo así, sus amigos, sus cuatazos, incluso reinos y reyes que eran más poderosos que él. Y eso le empezó a gustar a Faraón, ver que él estaba entre las estrellas, lastimosamente hablando entre la gente famosa, pues, pero allá en el Seol, en el lugar donde están los incircuncisos. Y estos eran muy honrosos porque fueron enterrados con sus armas, algo que habla de que eran victoriosos en mucho de lo que emprendían. 22. Ahí está Asiria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Asiria hoy es parte de lo que antes era Asiria, hoy es parte de Irak, de Siria, de Jordania y parte de Turquía. Esa región, ahí están, en el Seol. Les insisto, ¿se referirá solo en esa época? ¿O estará hablando de otra época? Cuando se trata del Seol no estamos tan seguros. No estamos tan seguros. Dice el 23, sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Ellos fueron personas que aterrorizaban a las naciones, los asirios, poderosos, tan poderosos que ahí están en el Seol. ¿De qué les sirvió, hermanos? Si ahí están en el Seol. Y ahí van a ir notando ustedes las lecciones para nosotros hoy, que gracias a Dios sí son claras, las lecciones para nosotros son claras. Dice el 24. Ahí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra a los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Miren, hermanos, Elam, un reino que estaba en lo que es hoy Persia o Irán, ¿verdad? Irán es el nombre de hoy, principalmente Elam, pero un reino muy antiguo a Siria, pero ahí están, orgullosos por lo que hicieron en vida, pero están en el Seol. Y Faraón ahí está consolándose de ver que ahí están otros héroes, ¿verdad? De guerras. Bueno, 25. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A los alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden a sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Así este reino de Elam, hermanos, primero fue subordinado por Asiria. Asiria se los consumió, pero ahí están. ¿Por qué dice los sepulcros al lado de su fosa? Porque, hermanos, algunos eran muertos con honores porque hicieron ahí, pero la mayoría de soldados eran fosas comunes, los tiraban y habían ahí, pero hermanos, tristemente, la misma suerte llevaron todos estos grandes exitosos de guerras
en el Seol. Dice el 26, ahí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían sembrado su terror en tierra de los vivientes. Mesec y Tubal, hermanos, hay que ponerles un poquitín más de atención porque nos los vamos a topar más adelante. Pero estos hermanos eran pueblos de lo que hoy es Turquía central, lo que hoy se conoce como Capadocia y Anatolia. ¿Vos conoces? Capadocia y Anatolia, esa era la región de Mesec y Tubal. Estos casi siempre los ponen juntos y vamos a ver detalles de ellos más adelante, pero guarden esos nombrecitos en su memoria, porque estos fueron pueblos fieros de guerra y ya habían sido absorbidos por otros reinos anteriormente, pero ahí fueron incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? Fueron sin Dios a la muerte. Fueron sin tener paz con el Dios verdadero a la muerte. Eso es lo terrible. Ir a la muerte sin tener a Dios como su Dios. Eso es lo que usted y yo no queremos hoy. Ir al sepulcro sin Dios. Sin Dios. 27. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Aunque no dice exactamente qué habían hecho estos de Mesec y Tubal, hermanos, estos sí fueron con gran deshonra. Noten que estos van sin sus armas, por su gran pecado, dice. No sabemos cuál es la diferencia, pero estos van sin honra, pero fueron al Seol también. Enseñanza, hermano. Usted puede ser muy grande en esta tierra, famoso, todo el mundo sabe de usted, próspero, económico, pero al morir va sin Dios, va al mismo lado de esos que van sin honra, sin victorias y con muchos pecados. Ahí van también. Así que otras naciones descendieron al Seol con sus armas, pero no Mesec y Tubal. Pueda que haya otra enseñanza ahí, pueda que sí. Guarden eso en su mente. Vamos a seguir hablando de eso en el futuro. 28. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Y es que su llegada al Seol va a ser con gran admiración, pero una admiración de su nivel de maldad. Todos dicen, y vino Faraón también, y todos. Es un tour que Dios le está dando a Faraón sobre el Seol. Imagínense eso, hermanos. Es extraño, yo sé, es extraño, pero hay enseñanza para nosotros. No debe usted morir, hermanos, sin tener a Dios, sin ser creyente en Jesucristo. Tú pues, 28, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. 29. Ahí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. También Edom, otro más. Edom es la actual Jordania hoy, bueno, no toda Jordania, pero parte de Jordania, va al Seol con los condenados. 30. Ahí los príncipes del norte, todos ellos, todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Todos los príncipes del norte, dice, y empieza por los sidonios. Acuérdense que ya vimos todos los que están al norte. ¿De quién, hermanos? De Israel, al norte, de donde le venían las guerras a Israel, todas las calamidades y los pleitos. Hoy, Líbano, la casa de Hezbollah, donde le está cayendo proyectiles a diario ahorita a Israel. Israel también les está tirando a ellos. Ahí, Líbano y todas las naciones hacia el norte, ahí está Siria, hacia el norte está Turquía. O sea que Turquía tiene un significado importante en todo esto de la profecía bíblica.
Dice 31, a estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor. Miren, hermanos, Faraón se consuela de ver que todos esos grandes guerreros están en el Seol con él. Eso es como que unos niños que les hicieron su examen y pierden, ahí sacan 0, y cuando salen, grandes figuras tienen 0 igual que él y se alegran. Se alegran de que ellos también tienen 0 igual que grandes figuras. Qué triste, hermanos, de que el humano, aún en el hecho de muerte, pueda encontrar gozo en que no es él el único, sino grandes figuras de la tierra están pasando su misma suerte. 32. Porque puse mi terror en la tierra de los vivientes, también Faraón y toda su multitud yacerá entre los incircuncisos, con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. El mundo de esta época temerá el mundo de esta época, ya estoy leyendo mis propias notas, va a temer al gran Egipto al caer al Seol. ¿Por qué? Porque si Egipto va al Seol, miren, hermanos, cómo aquí ese es el mensaje central, que es clarísimo para nosotros. Usted puede conquistar el mundo, y el Nuevo Testamento lo dice de maneras así. ¿De qué le sirve al hombre, dice, ganar el mundo y perder su alma? Es esto. ¿De qué le sirve a usted tener muchos doctorados y tener mucho dinero, hasta ser muy bondadoso? ¿De qué sirve? Si cuando usted muera, esta es su suerte. Y su consuelo es, aquí estamos en el peor lugar que puede existir, pero aquí también está Faraón. De él estudiamos ahí en el hospitalito. Y también está Alejandro Magno. ¿Y a quiénes agregamos en la lista? Aquí está Hitler, aquí está, ¿quién es? Trump. Dios quiera que no, pero que él ni nadie, ¿verdad? Que todos crean en el Señor. No debemos desear la muerte, ni mucho menos la muerte eterna, ni el peor de nuestros enemigos. Que el presidente se vaya al infierno. No, hermanos, yo no deseo que mi presidente vaya al infierno, ni nadie. Yo espero que crea en el Señor, ojalá. Oremos por él también. Entonces, miren, ya se nos fue el tiempo, el pasaje estaba más corto de lo que yo pensé al leer, pero les quería leer algunas cositas que nos van a dar una luz, pero lo voy a hacer en la introducción del próximo estudio para ya no cansarles más. Pero tengan esto en su corazón, no se olviden de Mesec y Tubal, no se olviden de Elam, porque vamos a ver de estos protagonistas más adelante y vamos a ver estas naciones cómo tienen una trascendencia en el futuro. Así que vamos a dejarlo ahí y nos vemos en el próximo estudio, próximo martes. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios. Gracias a mi tía Mercedes, a hermana Olga García, Dios la bendiga, Goldita, a ver cuándo nos acompaña. Tráigase a Renato, hombre, en las noches pueden venir. Aquí pueden traerse a las nenas, que también hay lugar. Lo mismo para Karen Monzón. Ya ni su hermano ha venido, Karen, aquí la esperamos. Hermano Alan McDougall, gracias, hermano, Dios lo bendiga también, gracias por sus saludos. A todos los que dejaron algún like o alguna reacción, muchas gracias. Y esperamos vernos el próximo martes, en donde tendremos el inicio de la porción de Ezequiel que habla de la restauración de Israel. Importante para nosotros hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.